Cordial saludo, profesora Brigitte y compañeros. Mi nombre es César Mauricio Naranjo. En este momento me dispongo a realizar la actividad número 3 de la asignatura Inteligencia Artificial Aprendizaje. Estos son los puntos a realizar. No los voy a leer porque lo que está subrayado en rojo nos muestra que tenemos 10 minutos máximo para hacer este video. Bueno, entonces comencemos con el tema. Comenzamos hablando de los tipos de aprendizaje. Los tipos de aprendizaje para los agentes inteligentes se dividen, tienen muchas divisiones, pero para esta actividad nos vamos a referir a la actividad aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado, como lo vemos en la diapositiva. ¿Qué podemos comentar? El aprendizaje supervisado requiere mostrarle los resultados esperados a la gente para poder vigilar su aprendizaje. Estos algoritmos de aprendizaje permiten establecer la relación que existe entre unos datos de entrada y unos datos de salida. Por ejemplo, podríamos hablar del caso de la clasificación de los correos electrónicos. Nosotros sabemos que al momento que recibimos un correo electrónico y si el correo electrónico tiene un contenido que se identifica en su patrón de escritura como spam, el correo automáticamente lo envía a una bandeja especial. Esto es inteligencia artificial, se le ha enseñado a la computadora a través de miles de correos cuáles correos tienen la estructura de ser spam. Ese aprendizaje es costoso porque requiere de un ser humano que haga el entrenamiento al algoritmo, que haga la clasificación, asigne una etiqueta a un texto determinado, le coloque este texto, clasifica como spam, y el hecho de utilizar seres humanos para esta cantidad de información es costoso. Por eso ha nacido la alternativa del aprendizaje no supervisado, ya que este tipo de aprendizaje produce conocimiento únicamente con los datos que se le proporcionan como entrada sin darle ningún dato sobre el resultado que se espera obtener. Esto se logra gracias a que los algoritmos organizan la información mediante grupos que se les llaman clústeres y pues el algoritmo es capaz de establecer patrones y va haciendo las agrupaciones de los datos. Por ejemplo, él puede identificar cualquier tipo de escritura y pues en este tipo de aprendizaje no se requiere un humano que esté clasificando la información y pues se utilizan los datos para entrenar el algoritmo. Como no se requiere de personas para que hagan la clasificación, pues es más barato que el aprendizaje supervisado. Entonces pues rápidamente pasemos a la siguiente diapositiva. En este caso entremos de una vez al ejemplo. La idea es dar un ejemplo del aprendizaje supervisado, ¿no? Entonces aquí tenemos el algoritmo del vecino más cercano. Aquí el enunciado del ejemplo dice que tenemos tres máquinas, la máquina A1, tenemos la máquina A2 y la máquina A3. La máquina A1 produce el 30%, la máquina A2 produce el 45% y la máquina A3 produce el 25%. O sea, del 100% tienen esta distribución. Del total de las piezas producidas, los porcentajes de producción defectuosa de estas máquinas son para la A1 el 1%, para la máquina A2 el 3% y para la máquina A3 el 2%. Y se nos pide que de acuerdo a este enunciado se tomó al azar una pieza defectuosa y cuál habría sido la probabilidad de que haya salido de la máquina A1. También se nos pide que establezcamos qué máquina tiene la mayor probabilidad de haber producido la pieza defectuosa. Tomamos estos datos y armamos un árbol de probabilidades. En este momento creo que debo ir más rápido porque el tiempo me come. Tenemos el árbol de probabilidades, cada máquina, A1, A2, tenemos del total de la producción cuánto participó cada una y tenemos el porcentaje de errores que están.
Luego, a través del teorema de Bayes, establecemos las respuestas a los interrogantes. La idea del teorema de Bayes es que a partir de una probabilidad que ha sido establecida, podamos establecer una segunda probabilidad, en este caso una probabilidad grupal. Entonces tenemos la probabilidad a priori, que en este caso la calculamos la cantidad producida entre la cantidad defectuosa del 30%, y luego debemos calcular, resolver el teorema. Aquí el paso 2 es calcular las probabilidades de las otras máquinas, y esto nos permite calcular una probabilidad condicional. De ahí calculamos la probabilidad conjunta, y con esto le damos paso a poder establecer la ruta. Debemos establecer la ruta sin repetir un nodo por el cual hayamos pasado primero. Entonces, en este caso, tenemos que partimos del nodo B. La distancia que hay entre el nodo B y el nodo F es de 7 y entre el nodo J es de 9. Entonces debemos tomar que de B para llegar a F nos gastamos 7. Luego de F pasamos a la letra A, y esta vale 4, o sea, pasamos a la distancia de 4. Luego pasamos a la letra J, que vale 15. Luego pasamos a la letra E, vamos en orden, ya vamos por la E, que vale 5. Luego pasamos por la letra B, que vale 20, y de esta manera obtenemos el resultado que nos indica que suma 51 los pasos. La ruta que debemos recorrer da 51, y la distancia pues sería BFAJEB. Bueno, de esta manera quedaría el algoritmo resuelto. No me da tiempo de resolver el C4. Vamos a tratar de resolver rápidamente el algoritmo de agrupamiento K-means. En este algoritmo partimos de dos centros. Nos dan un enunciado, dice que la idea es clasificar en dos grupos las muestras de agua a partir de la medición de dos parámetros que son salinidad y pH. Nos dan una ecuación, debemos calcular la distancia que hay de nodo entre cada una de las muestras que se presentaron, que se tomaron, y a partir de resolver la distancia, resolvemos la matriz de distancia y resolvemos la matriz de pertenencia. Esto nos permite armar dos clústeres. Estos dos clústeres, como los podemos ver acá, luego calculamos nuevos centroides a partir de los resultados, volvemos a calcular las distancias y vemos como el centro que anteriormente estaban cerca del amarillo y el rojo, ya pasó al centro. Calculamos nuevamente las distancias y de esta manera el algoritmo ya nos va armando claramente dos grupos cuya distancia del centro se mantiene homogénea. El algoritmo termina cuando ya los resultados le dan igual. Se me acabó el tiempo. Muchas gracias por su atención y